Buenos días, queridos amigos y amigas. Nos encontramos de nuevo en esta Semana Santa para entrar ahora no en el momento de paz, de confianza que nos da Jesús el día Jueves Santo. Sabemos que Él en ese momento nos entrega lo más profundo de su corazón, nos muestra que nos quiere de tal manera que va a dar la vida por nosotros. Pero nosotros no queríamos entender que Él fuera a sufrir por nosotros. Lo veíamos tan bueno, lo veíamos que hacía tantos milagros. Teníamos hambre y nos daba pan. Estábamos cansados y Él nos levantaba el ánimo. Estábamos en un temporal y Él calmaba la tempestad. Teníamos miedo y Él nos decía que no debemos tener miedo si estamos con Él. En realidad pasó haciendo el bien. La gente preguntaba, ¿quién es este que tiene tanto poder y tanta autoridad, que manda incluso a los elementos? No sabían que era el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios hecho hombre realmente también sufrió humanamente. Jesús, acuérdense ustedes, en la muerte de Lázaro, Jesús sintió la muerte de Lázaro de tal manera que le dolió hasta llorar. Jesús, cuando iba a llegar a Jerusalén, nos cuenta el Evangelio, que se sintió también apenado de ver esta Jerusalén, una ciudad santa, que la Biblia la mencionaba como el lugar de encuentro, donde estaba el gran templo al cual acudían a rezar, cantar con grandes procesiones. Había tantas fiestas que hacían la felicidad de ese pueblo que era profundamente religioso. Dice, aquí está Jerusalén, que la quise tanto, tanto, como una gallina quiere a sus polluelos, así quise esta ciudad y a sus hijos, y donde voy a sufrir. Y Jesús lloró pensando en Jerusalén. Un día no quedará de ti piedra sobre piedra. Y ese templo tan hermoso que hoy la gente lo visita, no hay nada ya más que un muro que se llama el Muro de los Lamentos y que los rabinos rezan y lloran apoyados en esos muros. Lloran por una Jerusalén que ya no será más, nunca más. Y viven, se quedaron ahí desgraciadamente mirando al pasado. No supieron entender a este Jesús que nos trajo tiempos nuevos. Hay otros templos que se han levantado, pero Él destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y decían, pero ¿cómo este hombre va a destruir al templo y lo va a construir en 3 días? Se refería a Jesús, a su propio cuerpo, el templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios también. El Señor está en nosotros, va con nosotros y está siempre de nuestro lado. Pidámosle a ese Señor que dijo que lo reconstruiría en 3 días. Fue el momento de muerte que pasó Jesús. Y el momento de muerte no era tanto lo que lo asustaba, fueron los sufrimientos previos a esa muerte. Uno muere a veces de dolor, muere, dice, me morí realmente, me dejó casi muerto esta situación, casi morí en una situación especial, un choque, alguna cosa. Mire, otros murieron, yo quedé vivo, tuve algunas heridas, pero ya me repuse, en fin. No morí, pero vi otros que murieron. Y captamos entonces esta realidad de nuestras vidas, que es una realidad insegura. Nadie tiene la vida comprada. Y lo hemos visto ahora, en esta situación en que estamos, en que está el mundo. Las naciones más
adelantadas, llenas de tanta cosa que alegra el corazón del hombre, que lo hace feliz, lleno de todas las cosas modernas que pueden hacer más grata la vida, y sin embargo un microbio miserable que no se ve, ni siquiera lo alcanzamos a ver, puede provocar la muerte en poco tiempo de cualquiera de nosotros que esté débil. Y el mundo entero en este momento tiene miedo. Pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad de saber encontrar los caminos que pueden llevarnos a sentir el calor humano, la confianza humana, el respeto humano, el derecho de todos a ser felices. Nadie está condenado a vivir eternamente en una prisión, nadie está condenado a vivir. Hay crímenes grandes, y que dice, mire, la condena es ya no la pena de muerte, porque gracias a Dios no existe la pena de muerte en nuestra cultura. En otras culturas todavía existe, aún hoy, la pena de muerte. Y lo oímos con horror que esto se produce. Pero en nuestra cultura no existe. Pero también nuestra cultura nunca puede olvidar que los seres humanos somos humanos. Y que a pesar de haber hecho tantos males y destrozos y tantas cosas, al final tengo que respetarlo, porque es un ser humano. Y por eso, de repente, las condenas más graves son perdonados, porque buena conducta, se arrepintieron. La gente siente la confianza cuando hay arrepentimiento, cuando se pide perdón, cuando se encuentra uno con alguien que ha sufrido. La guerra, estas guerras espantosas que han habido entre naciones que fueron naciones de familias formadoras y fundadoras de más naciones por parentesco, y todos los que gobernaban, y de pronto se transformaron en enemigos. Estas guerras terribles en que se mataban unos con otros, lo hemos visto, lo hemos sentido en tantas lecturas, en películas. Haber visto este desastre de una guerra, la cantidad de gente que muere, la cantidad de gente que queda lisiada, no trabajando, no haciendo el bien, sino que lisiados haciendo el mal, destruyéndose unos con otros, perdido todo respeto de la vida humana. Hay que matarlos, hay que matarlos. Eso ha pasado, gracias a Dios. Existe el respeto que se debe mantener, pero que no siempre lo logramos. Pidamos en esta Semana Santa, en estos sufrimientos de Jesús, que nosotros sepamos entender el camino de Jesús. Y ser de Jesús significa olvidar, perdonar, comprender, aceptar. El Padre Nuestro que nos enseñó Jesús realmente es de una fortaleza cuando uno lo medita y lo piensa. Padre Nuestro, porque es Padre de todos. No hay nadie que quede fuera de ese amor del Padre. Es Padre de todos. Por eso no dice Padre mío, sino Padre nuestro, de todos nosotros. Pero nosotros olvidamos esto. Olvidamos que somos hermanos, que podemos pedirnos perdón, que podemos comprendernos, que podemos aceptarnos, que podemos olvidar las cosas malas y mirar hacia el futuro en las cosas buenas. Que nuestros hijos, nuestros nietos, no nazcan con un corazón egoísta, un corazón que odie, un corazón que viva para el mal, sino que todos deseamos vivir para el bien. A mí me impresiona en los años nuevos, cuando la gente se da un abrazo, se saluda, un feliz año.
que viene, es un año futuro, pero que sea feliz. Y yo sentía tanta alegría de escuchar esa frase, a veces saludando con gente que yo no había visto nunca, pero en la calle nos pilló el feliz año nuevo y la gente se abrazaba una con otra, ¿no? Y repartían algunas cosas, lo que traían, vino, champán, en fin. Y era un mundo de unión, de felicidad, un feliz año. ¿Cómo no ser felices en los momentos felices? ¿Cómo no recordar los tiempos felices de la niñez? Por eso, entrar en el dolor y en el sufrimiento nos cuesta, porque nosotros no estamos hechos para el sufrimiento y el dolor, estamos hechos para la felicidad. Nosotros somos felices en un día hermoso de sol, cuando podemos respirar tranquilo, estamos en el campo, estamos a orilla del mar, estamos arriba de una montaña, qué aire puro, todo se inflaman los pulmones, qué alegría, alegría de vivir. Estamos para eso, felices, y felices de hacer felices a los demás. Ni siquiera un animal, ni un perrito, que es un perro regalón, y de repente alguien se enoja con el perro y le da un puntapié y todos gritamos, ¿cómo hiciste esto? Mira cómo lo dejaste. Corren los niños llorando a levantar un perrito. Y un perrito es un animal. Y cuando lo hacen con una persona, no corremos, no lloramos. Algo habrá hecho de malo. Bueno, él lo quiso, él se lo buscó. No, por Dios, que esos términos no salgan de nuestra boca. Cuando sentimos que Cristo muere en la cruz y muere perdonando a sus enemigos que se burlaban de él y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es como uno dice, ¿puede haber un corazón tan duro que no se conmueva de oír eso? El que pasa haciendo el bien y muere de esta manera. Por eso, en este tiempo, Isaías, que vivió 500 años antes que Cristo, en la época de los profetas, de los que realmente eran videntes, que sondeaban el futuro, Isaías ve al varón de dolores, como llama al Mesías, a Jesús, y ve los sufrimientos, y dice en un momento dado, parecía un gusano y no un hombre, tan golpeado, tan despreciado, escupido por el pueblo, golpeado. Es una impresión tremenda la que nosotros recibimos de esta descripción, previendo el futuro de cómo iba a ser el Mesías. Los judíos, el pueblo judío, sigue esperando un Mesías, pero un Mesías victorioso, un Mesías líder que haga de Israel la nación más poderosa de la tierra. Es un sueño de que la grandeza de un país es cuando es dominador, cuando todo lo que esté alrededor mío está sometido a mí. Es un poder, esa afición de que el poder absoluto y total descubrimos que no lo tiene nadie. Hasta a los dictadores más terribles les llega la muerte. La muerte es el término de todos los egoísmos, de todas las divisiones, de todas las separaciones. Queridos amigos y amigas, Jesús caminó hacia la muerte, y una muerte terrible, el patíbulo de la cruz. La cruz era el castigo que daban los romanos, los judíos, a los que
eran grandes criminales. Y esos castigos lo tuvo Jesús. Y antes de pasar a ese castigo de la cruz, pasó otros sufrimientos que a veces no los tomamos en cuenta porque no se ven, que es cuando uno sufre el desprecio, cuando uno sufre hirientes frases, cuando uno sufre los golpes injustos, las calumnias. Este hombre se quiso hacer el César, se llama rey. No tenemos más rey que el César, dicen los judíos, como diciendo ahí, renunciando incluso a su libertad por el odio a Jesús, cuando lo ofrecen. Al rey de ustedes lo voy a matar, dice Pilato, cuando lo presentan a Jesús. Y el pueblo y los sacerdotes, los sumos sacerdotes del pueblo de Israel, les dicen, digan que no tenemos más rey que el César, emperador de Roma, renunciando hipócritamente a su libertad. Ellos que eran tan orgullosos de ser libres y cuando vivieron en esclavitud, sufrieron hasta que surgió un líder que los libertó y los sacó de Egipto, donde eran un pueblo esclavo. Jesús vino a liberarnos de todas las esclavitudes. Y por eso, en este Viernes Santo debemos preguntarnos mucho y cada uno mirar de qué cosa es esclavo, de qué cosa no es libre, que está atado todavía por egoísmos, por odios, que no me dejan en paz ni me dejan tranquilo. Porque nadie es feliz guardando cargas de odio. El odio es una enfermedad también, que va transformando todo y todo se ve de manera negra, oscura. No se ve la luz, solo oscuridad. Y no quiero la luz, quiero continuar en la oscuridad, porque ya no me interesa la luz. Esa pérdida de la esperanza, la pérdida de la confianza en el ser humano. Queridos amigos y amigas, Jesús, el dolor que sintió ante la traición de los suyos, la traición de los que les había hecho el bien, los que lo ignoraron después de tantos milagros. Cuando hizo la conversión de los panes, dice el texto evangélico, eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos serían de verdad? Si eran 5.000 hombres y les dio de comer porque tenían hambre y querían hacerlo rey porque les había solucionado el problema. Pero qué fácil el corazón humano olvida las cosas buenas. Qué fácil nos dejamos llevar por impresiones. Qué difícil es decir, un país pequeño como Chile, es un país de 18 millones y no podemos ponernos en unión, en paz, en comunión para unidos enfrentar algo. Está esta pandemia tremenda que se ha metido y todavía hay dirigentes nuestros que no se ponen de acuerdo, que siguen con sus odios, con sus deseos totalitarios de ser dueños de esto, dueños de lo otro, porque creemos que así vamos a ser mejores. La libertad es el don más grande que nos ha entregado Dios. La libertad es la que la verdad, como dice el mismo Jesús, enseñando, nos hará libres. La verdad nos hará libres. Y la verdad es ver felicidad en los niños y ver cómo entienden lo que es libertad
cuando les limitan y les dicen, no, esto no es para ustedes, esto no es para los niños. Yo no puedo pasar un revólver de verdad a un niño para que juegue con él. No, el padre sería un padre malísimo que hiciera una cosa así. ¿Por qué? Porque el niño no sabe y puede disparar, puede matar a la mamá. Un niñito pequeño jugando con eso. No. Entonces uno dice, nosotros tenemos libremente la aceptación del bien o el mal. Y cuando nosotros vemos y creemos en algo y nos jugamos por algo, es algo porque trae un beneficio, una felicidad a los demás. Pero si es algo que no trae felicidad a los demás, deja a muchos sufriendo, llorando, pérdida de la libertad, pérdida de lo que puede hacer y desear, pérdida de su fe, su religión, pérdida de valores que él tiene y lleva consigo. Si quieren hacerle perder esos valores, uno lucha por sus valores. Lucho porque esto me ha hecho feliz y he hecho feliz a los demás. Y esto es agrandarse. Cuando dicen que un país ha perdido su capacidad de liderazgos, no hay líderes, no hay hombres que se levanten, que sepan unir. Pero si son para dividir, ahí están uno, otro y otro, se dividen. Esta unión que Cristo trajo, quiero que sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Jesús nos invita a esta unidad y por eso va a ir a la pasión aceptando, no a defenderse. Y lo dice muy bien, han venido aquí como a un ladrón cuando yo he predicado delante de ustedes y nunca se atrevieron a tocarme y ahora han venido en la oscuridad de la noche a tomarme detenido. Prueben qué mal he hecho para que vengan así como si yo fuera un bandido. Qué terrible es cuando Jesús tiene y piensa todo lo que he hecho, todo lo que he dado, todo lo que he buscado es solo la felicidad de ellos. Y esta es la respuesta. Uno que compartió conmigo noches y días, que vio milagros y que hizo milagros, me ha traicionado y me ha vendido. Y Jesús en su momento de oración siente ese dolor, siente ese sufrimiento, un sufrimiento que lo hace como estallar los hilos portadores de sangre. Le viene un sudor de sangre y dice esa frase tan hermosa que lo dice todo de ese dolor humano: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y busca consuelo en sus amigos y los encuentra dormidos. Busca consuelo en nosotros, nos encuentra ocupados, tenemos otras cosas, que se espere, mañana, dígale que mañana, el próximo año. Y así vamos alejándonos del bien, de buscar el bien. Empezamos a buscarnos a nosotros mismos. Cuando el egoísmo se transforma como en la ley, cada uno tiene que arreglarse con sus propias uñas. Hay gente que no se puede arreglar con sus propias uñas. Los ciegos no pueden arreglarse con sus propias uñas. Ya dice la Escritura, no le pongas trampas al ciego, no te enojes con los sordos. ¿Qué culpa tienen de su sordera? Y así la Escritura nos va poniendo en contacto con esas verdades humanas que nunca debíamos olvidar. Por eso el Viernes Santo nos ayuda a ver qué hay oscuro en mí, qué hay alejado
de esta voluntad de Dios, de este Cristo que lavó los pies a sus discípulos y que nos dijo, esto lo hago para que ustedes repitan esto mismo, en el sentido del servicio a los demás. Qué hermoso es escuchar en estos momentos que estamos sufriendo el problema de este virus tan peligroso, escuchar que hay un reconocimiento y un aplauso a los médicos, enfermeras, auxiliares, todos los que ayudan a los que están enfermos, que son los que pueden buscarles la ayuda que necesitan. Y hay varios de ellos que ya enfermaron, hay varios de ellos que han muerto, tratando de hacer el bien, tratando de ayudar, y ahí están al lado dando su vida, como los bomberos van a dar un incendio. No es mi casa, no es mi familia, pues ahí están los servidores públicos, están para servir, para ayudarnos. ¿Y nuestra vida para qué está? Es una gran pregunta. Yo estoy tranquilo con mi vida, estoy haciendo lo que realmente Cristo me pide, estoy viviendo este camino de unidad. Pidámosle al Señor que en esta Semana Santa, viviendo este momento tan duro, que nosotros podamos descubrir lo bueno que hay en todas estas cosas. Cuando surgen esos hombres buenos que saben iluminar la oscuridad de las tinieblas con una luz propia que brota de la convicción firme en lo que creen, cuando es coherente lo que dicen y lo que hacen, cuando se juegan y se entregan sin respetar su propia vida por hacer el bien a los demás. Jesús lo hizo. Tuvo miedo en un momento, pero fue hasta el final. Ahí está la lectura hermosísima de la pasión de Cristo. Ustedes la van a ver, la van a oír, la van a escuchar, la van a leer en San Juan, la van a leer en San Lucas. Los sinópticos todos tocan en un momento los sufrimientos de Jesús para morir en la cruz. La cruz es el patíbulo más tremendo. Y va Jesús. Para los romanos y los judíos ponían la cruz arriba del lugar donde los iban a crucificar y los llevaban prisioneros allá. A Jesús, después de tenerlo un día entero y una noche entera, y al día siguiente un tribunal miserable que deciden con testigos falsos, el pueblo judío buscó esos testigos falsos para culpar a Jesús. Y cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? Yo soy, dijo Jesús. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras en señal de un escándalo espantoso. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ya lo hemos oído, ha blasfemado, se ha hecho hijo de Dios. Esto es una blasfemia, es digno de muerte. Pero ellos no podían matar a Jesús. Lo llevaron a Herodes, para que Herodes también. Herodes quería ver a Jesús, había oído que hacía muchas cosas maravillosas y pidió especialmente, ojalá yo lo conociera, llévenselo a Herodes. Y Herodes lo interrogó, le preguntó, y Jesús no le respondió nada. Nada. Entonces dijo, este hombre es un loco, ya, llévenlo a Pilato. Pilato era el procurador romano, la autoridad más alta que había en Palestina en ese tiempo. Y Pilato trató de ayudar a Jesús.
Trató de salvarlo porque no veía en él, siendo un pagano, veía en él que era un hombre que no tenía culpa, no se veía culpable. Pero los judíos gritaban y gritaban, no tenemos más rey que el César de Roma. Y él temió que se le daba la libertad y estaba usurpando ese título al emperador de Roma, lo podían culpar a él. Dice el Evangelio escrito que su mujer le dijo, anoche tuve sueños y veía que es un problema que está ocurriendo aquí, no te metas con la sangre de este justo. Y Pilato mandó pedir, diciendo, yo no tengo nada que ver, yo no soy judío, así que se lavó las manos. Cuando preguntó si quieren que salve a él, no queremos más rey que al César. Ustedes tienen a Barrabás. Barrabás es un criminal, un hombre que ha cometido muchos y graves pecados. Y quieren que suelte a Barrabás o quieren que suelte a este hombre que llaman Jesús. Suelta a Barrabás, condena a Jesús. Barrabás entonces mandó azotarlo para mostrarlo y diciendo, he aquí el hombre, ahí lo tienen. Lo mostró como los soldados lo habían escupido, lo habían golpeado, le habían puesto una corona de espina por burlarse del rey, le habían dado una caña con la cual le golpeaban la cabeza y lo mandó a azotar. Pero si era inocente, ¿por qué lo mandó a azotar? Es la pregunta. ¿Para qué? Para que lo compadecieran. Y cuando lo vieron aparecer, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y así lo llevaron a la crucifixión. En el camino encontró uno, Jesús cae agotado de todo lo que había sufrido, los dolores del corazón y los dolores físicos del cuerpo. Y las burlas mientras caminaba con la cruz, agotado, sin haber comido ni nada, habiendo traicionado Pedro a él en un momento, mirando a Pedro, dice, Pedro se sintió humillado de haber negado a Jesús 3 veces, salió afuera y lloró amargamente. Jesús siguió el camino. Cuando caía, no lo ayudaban a pararse. Con azotes, los soldados lo azotaban para que se levantara y siguiera su camino. Este fue el camino de Jesús, no fue un camino ideal. Llevando la cruz a cuestas, a Jesús le hicieron cargar la cruz y lo hicieron pasar por todo Jerusalén para llegar al Monte de los Olivos. Era una caminata, era un horror lo que hacían con él. Sin embargo, el odio era más importante que la compasión y el sufrimiento. Jesús tiene un momento de encuentro con su madre. Su madre le partía el corazón de dolor y no podía hacer nada. Las hijas de Jerusalén que llorando clamaban por él y él les dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por este mundo, para hacerlo mejor. Simón de Cirene lo obligaron a que ayudara a llevar la cruz, no por compasión a Jesús, por temor que se muriera en el camino y no muriera en la cruz. Jesús cayó por 2ª vez y por 3ª vez. La Verónica, una mujer valiente,
atravesó en medio de la gente, que miraba como todos los mirones, que miran pero nadie hace nada. Todos decían, pero qué horror, pobre hombre, y nadie hacía nada. Al contrario, otros lo insultaban, lo escupían. Y una mujer valiente fue y con una toalla tocó su cara y le quitó los salivazos, el sudor y la sangre. Dicen que en ese lienzo quedó la cara de Jesús y se llama el lienzo de la Verónica, la cara de Jesús que todavía se conserva. Y la gente cree cuando la ve lo que significó la cara de Jesús, la cara del Señor. Es el que tanto bien hizo. Sanó al hijo de la viuda de Naín y lo resucitó. A la hija de Jairo, un gran mercader judío, también, que lloraban desconsoladamente por su hija y la resucitó. Resucitó a Lázaro, su amigo, que llevaba ya 4 días, que tenía mal olor, dejó su hermana Marta. Pero Jesús, no te he dicho que creas en la fuerza de Dios. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios vivo. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, le gritaban cuando estaba colgado de ella. Jesús pronunció varias palabras, las 7 palabras, entre las palabras que pone Juan y las palabras que pone Lucas. 7 palabras que las hemos atesorado y que nos sirven para meditar, porque son todas un grito conmovedor. A mí me conmueve mucho. El que más me conmueve es el perdón de sus enemigos, de los que se burlaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y otra que encuentro maravillosa es crucificado entre 2 ladrones, y uno de los ladrones le dice, si eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y sácanos a nosotros, que estamos sufriendo este horror de aquí, clavados y colgados. Y el otro le dice, pero tampoco tú tienes temor, porque nosotros estamos sufriendo, pagando justamente por nuestras faltas. Pero ¿qué mal ha hecho? Y volviéndose a Jesús le dice, Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? No, tú vas a tener que pagar por estos pecados que has cometido. Tienes que tener un purgatorio muy largo. Eso diría un sacerdote de hoy. ¿Cómo me pides que te libere si has cometido tantas cosas? ¿Qué le dijo Jesús? Aquel que lo descubre en esos momentos, cuando era nada, como dice Isaías, un gusano y no un hombre, deshecho de la plebe, burlándose de él todos. Y descubre en ese hombre que lo escucha sus palabras, que pide perdón por sus enemigos, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra palabra maravillosa al que lo descubre a Jesús, que es decir que ya está perdonado. El que descubre a Jesús y le pide perdón diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es una oración de la noche que uno puede hacer. Señor, acuérdate de mí, tú que estás en tu reino. Señor, acuérdate de mí. Jesús se compadeció de él
El Señor muere en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muere. Es una de las 7 palabras que Jesús pronunció, entregó a su madre a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. Nos entregó todo al final. Jesús se dio por entero. Y por eso su muerte para nosotros es una pregunta. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo ahora? ¿Qué debo hacer en adelante por Cristo? San Ignacio nos pone esas 3 preguntas frente a un crucifijo. Ojalá, queridos amigos y amigas, termine este retiro con este encuentro con Jesús en el momento supremo que nos demuestra su amor hasta el final. Hasta el final es un testimonio para nosotros impresionante. Por eso yo pido por tanta gente que ojalá, Señor, darles la fe para que crean en ti. Veo tanta gente buena que de repente no tiene fe y son buenos hombres, son buenos padres de familia, pero el don de la fe los lleva a ser más generosos, a hacer algo por los demás, a hacer más feliz este mundo. Esta es la tarea que Jesús nos pide, servir, servir, servir. Mostremos que podemos servir. Cada uno sirve en lo que puede. Nadie va a hacer lo que no puede, pero todos podemos hacer algo mejor. En nombre de este Jesús que dio su vida por nosotros, ¿qué queremos dar por Él? Y háganse todas las preguntas que quieran. Terminó esto con la poesía famosa del Cristo del Calvario de Gabriela Mistral. Este escrito, no lo voy a decir ahora porque ya debo cortar, pero léanla y récenla. Récenla para que sientan lo que la poetisa sintió en ese momento que escribió esta poesía, que es una joya, una maravilla. Pidámosle al Señor entonces que haga maravillas en ustedes que nos han acompañado con este retiro y que nos preparan para el día de mañana, para la vigilia pascual que se va a transmitir en la catedral para todos los católicos en Antofagasta, pero que el Papa va a transmitir en Roma para todo el mundo cristiano y para todo el mundo que no crea también, para todos los que tengan buena voluntad, va a celebrar esa vigilia pascual que nos recuerda que Jesús muerto ha resucitado. Él está resucitado y por eso vamos a pedirle que venga a nosotros, que venga este Chile, que lo conoció tanto tiempo, que lo ha querido tanto tiempo, y en el cual también ha habido muchas cosas en la iglesia que no han estado bien, de gente que se ha portado mal, sacerdotes, obispos, cardenales, que no se han portado como deben. El Papa ha sido muy enérgico y ha dicho que realmente tolerancia cero para algunas atrocidades. Y esto nos ha llevado a todos también a ser humildes, a decir, de esta agua no beberé. Yo creo que no. La tentación, el espíritu del mal no ha desaparecido. Pidámosle a este Jesús que lo vemos morir, que lo veamos resucitar. Yo voy y volveré a ustedes. Les conviene que me vaya. Cuando me vaya, les enviaré mi Espíritu y vendrá el Espíritu Santo. Y donde yo voy a venir a buscarlos cuando les tenga preparado el lugar. Qué frases maravillosas que aumentan nuestra fe en Jesús.
Que el Señor aumente la fe de ustedes estos días de Semana Santa y que vivando como estamos, encerrados en nuestras casas, pero que este encierro sea lleno de luz, lleno de paz, lleno de confianza en un Cristo que dio la vida por nosotros y que nos invita a superar las dificultades. Los cristianos tienen esa fuerza para salir adelante. Pidámosle que esa fuerza se vuelva a reconstruir, que volvamos a sentir la alegría de ser cristianos de verdad. Que así sea. Un agradecimiento muy sincero a todos los que han escuchado mi palabra. Lo voy a tener muy presente en esa vigilia pascual y voy a rogar por todos ustedes para que su fe salga adelante en medio de todas las dificultades. Que el Señor los bendiga, los guarde y los haga muy felices. Así sea.